Buenas noches, abogada. Buenas noches, compañero. Este es el grupo número 4, que está conformado por Kevin Verde Soto, Jesús Vélez, Sebastián Inca, Lucas Yepes, Víctor Bone y quien les habla, Carla Zambrano. Vamos a estar hablando sobre el tema de habilidades comunicativas y profesionales, donde nos va a tocar responder las siguientes preguntas. Como primera pregunta tenemos ¿qué son las habilidades comunicativas profesionales? A continuación, mi compañero. Gracias, compañero, y saludos cordiales a todos. Sean ustedes bienvenidos. Bueno, en base a las habilidades comunicativas profesionales se puede decir que son los niveles de competencias y destrezas que adquieren los individuos. ¿Cómo los adquieren estas competencias y estas destrezas? Pues las adquieren en base a experiencia y en base también a estudios en el transcurso de la vida. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de mantener una comunicación con exactitud y eficiente con las demás personas. Como segunda pregunta tenemos ¿qué es la empatía? ¿Cómo se manifiesta en las relaciones interpersonales o profesionales? De acuerdo a una citación de Fernández en el año 2008, decía lo siguiente, que la empatía es la capacidad de representarse en los pensamientos y motivos de otra persona. Hay un viejo refrán que dice, ponerse en los zapatos de otro, es decir, comprender los diversos pensamientos que pueden tener las demás personas con la finalidad de interpretar y mantener una mejor relación como profesionales. Como tercera pregunta tenemos ¿qué aspectos se debe considerar para lograr una comunicación asertiva? ¿Qué importancia tiene la asertividad en el contexto profesional? A continuación, mi compañero. Los aspectos que se deben considerar consiste en expresarse bien las opiniones y valoraciones, evitando descalificaciones, reproches y enfrentamientos. Esto se puede decir que es una de las mejores vías más educadas para la interacción y la comunicación entre personas. En la siguiente pregunta, que es la número 4, dice ¿cómo podemos identificar a un oyente competente? ¿Y qué hacer en el contexto laboral o profesional para mejorar la capacidad de escucha activa? Hay que tomar en cuenta ciertos aspectos muy importantes para identificar un oyente competente. Normalmente se debe tener un orden en la comunicación a la que se está dirigiendo. Es decir, por ejemplo, no hablar cuando otras personas están dialogando. Darle su espacio y hacer que se entienda lo que quiere expresarse. Otra de las maneras también es cómo se está expresando o cómo está compartiendo esa información. Y uno de los aspectos bastante importantes es escuchar. El escuchar nos va a permitir generar nuevas ideas, aportar nuevas ideas y compartir de manera eficiente mediante una comunicación asertiva. Eso es fundamental. Como quinta pregunta tenemos ¿cómo influye el manejo emocional en el logro de una comunicación efectiva? ¿Qué recomendaciones ofreces para lograr el manejo emocional durante una situación comunicativa en el contexto laboral o profesional? A menudo sucede que las personas con las que hablamos imitan inconscientemente nuestro estilo de comunicación. Y la inteligencia emocional es sin duda una de las habilidades comunicativas que un buen líder debe manejar. Por ende, se debe procurar mantener tono positivo y afectuoso. Las emociones van a variar de acuerdo al estado de conversación, pero siempre y cuando hay que manejarlas profesionalmente, dentro del contexto laboral. Como sexta pregunta tenemos, explique la relación que existe entre validación emocional, empatía y asertividad. ¿Cuál es la relación que existe entre estas tres terminologías? Pues bueno, la validación emocional está ligada a la empatía, porque además de comprender lo que el interlocutor se está refiriendo, es necesario respetarlo, aceptarlo y no juzgarlo, aunque muchas veces no se esté de acuerdo. Mientras que la asertividad es el arte de hablar con claridad y de manera muy respetuosa. Por ende, es necesario aprender esto, a utilizar las palabras correctas en el momento correcto. Como séptima pregunta tenemos, en relación con la persuasión explique su importancia como habilidad comunicativa profesional. Pongo un ejemplo donde ustedes hayan utilizado la persuasión en relaciones personales o laborales. Bueno, entramos a un tema muy profundo, que es la persuasión. La persuasión, se define como la capacidad que tiene una persona para convencer a otra, mediante argumentos, mediante ideas, con la finalidad de que piense o haga como él. Es el poder del convencimiento, en otras palabras. Ahora, un claro ejemplo es lo que tenemos en un juzgado. Van las dos partes de fiscalía, la parte acusada y el acusador. El que presente las pruebas más verídicas y el poder de convencimiento hacia el juez va a ganar, de acuerdo a sus evidencias y de acuerdo a sus argumentos. Y de acuerdo al alegato final, pues se obtiene el veredicto.
como octava pregunta tenemos, ¿cómo influye el lenguaje corporal en el manejo y logro de una comunicación efectiva en el plano personal o laboral? Claramente tenemos por concepto que el lenguaje corporal tiene un gran impacto. Una conversación sin expresiones o sin manejar gestos es una conversación monótona, un diálogo monótono, sin sabor, en otras palabras. Pero, de acuerdo a la ocasión, de acuerdo a las circunstancias, tienes que saber manejar los gestos, manejar el poder del conocimiento mediante el lenguaje corporal, es decir, los movimientos que uno va a realizar de acuerdo al tipo de situación. Y eso hace que sea mucho más interesante y mucho más enfático a las personas a quienes te estás dirigiendo. Como siguiente pregunta tenemos, exponga la utilidad de la lectura y la comunicación oral y escrita en el contexto laboral o profesional. ¿Qué recomiendas para lograr una comunicación oral y escrita competente en el campo profesional? Efectivamente, tenemos claro que la lectura enriquece el éxito en las personas y ayuda a tener una comunicación mucho más asertiva, mucho más eficiente, mucho más eficaz. ¿Por qué razón? Porque mientras más lees, más te enriqueces tu léxico, más enriqueces la fluidez de palabra. Y eso ayuda a que cuando tengas alguna demostración que hacer, lo hagas con la capacidad convincente. Tienes que ser un profesional convincente. Tenemos que encaminarnos a eso, porque nos estamos preparando para ser abogados de verdad, para ser abogados que ganemos juicios, no para que nos quedemos a medias o no para no saber qué responder. Si nosotros nos metemos a un juicio, tenemos que ganarlo. Y para eso nos estamos preparando, para ser abogados de verdad. Claramente, la buena comunicación hace que tengamos mayores resultados positivos. ¿Qué importancia tiene para un profesional de la carrera que usted estudia el dominio y manejo de las habilidades comunicativas profesionales? Porque debe saberse expresar sus argumentos en un juicio y redactar los documentos legales de manera correcta. Y de igual manera nos ayuda a una mejor comunicación y a ser profesionales exitosos, con la capacidad y la personalidad convincente. Eso ha sido todo, gracias por su atención, una excelente noche.